Vamos a hablar con Agop Karagoz, él es economista y tiene la amabilidad de atendernos estos minutos para hablar de este tema. ¿Qué tal, Agop? ¿Cómo te va? Aquí Gonzalo Solabarrieta te saluda en la tercera edición de La Voz de la Ciudad. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos del otro lado? Un gusto estar con ustedes. Un gusto, Agop. Y estamos, viste, con un poco la mezcla de datos, de información, y cuando tocamos un tema económico siempre hay muchas preguntas más que respuestas y certezas. No por lo que uno pueda pensar ideológicamente con un gobierno o con otro, sino porque estamos hablando de números y estamos hablando de estrategias económicas. Me gustaría saber en principio qué opinás vos respecto, Agop, a lo que anunció el gobierno nacional de esto de cambiar la estrategia de las bandas y que ahora esté acompañado según el número de la inflación. ¿En qué cambia? Bien, es una gran pregunta. Yo sé que el tiempo al aire es tirano, así que voy a intentar ser lo más breve posible, pero Tarea yendo complicada paso esa, a ¿eh? paso. Sí, 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 porque también eh, nosotros tenemos que tener en claro por qué el gobierno hace esto. A ver. Vamos a aclarar algo. ¿Qué es banda divergente? Primero, para todo el común Ujú, de las personas. Banda divergente es que se va ampliando la brecha entre la parte superior del dólar y la parte inferior. ujú. Bien, entonces, lo que antes estaba sucediendo, incluso ahora va a suceder hasta enero, es que aumentaba la parte de arriba un 1% y la parte de abajo también un 1%. Ujú. Pero claro, cuando vos tenés que la inflación mensual es del 2, 2,5, etcétera, por encima del 1%, en términos reales la banda como que estaba con un corset. Ahora el gobierno dice, para mantener un poquito más y que las bandas se amplíen a ritmo de la inflación y sostenemos en términos reales esto, Ujú, bueno, se actualiza a partir de enero en base a la inflación. ujú. Pero de la inflación de 2 meses para atrás. Ese es un detalle. Bien. ¿Qué quiere decir? Que en enero se va a ampliar la banda un 2,5% con la inflación de noviembre, para arriba y para abajo. Ajá. Bien, hay un detalle importante que también me parece interesante comentarlo, Agop, porque te iba siguiendo y es algo sencillo como vos lo explicás, que me parece que lo bajaste muy bien realmente a la realidad de lo que uno puede comprender si no está con el día a día de la economía, pero si querés expliquemos qué significa aumentar un 1%. ¿De qué extremo y de qué extremo? Porque acá estamos hablando de, entiendo, los 1.400 y los 1.500 pesos que puede estar un dólar hoy en día, y ese es el esquema de las bandas, ¿no? El dólar flotando sobre esos precios. Efectivamente, esto ahora nos abre Ujú. el segundo capítulo de esta historia. Porque si nosotros estamos con una banda de 900 y 1.500, 1.500 y pico, bueno, ¿qué va a pasar en enero? Bueno, se estima que el dólar debería flotar, se llama una flotación entre bandas, este esquema, donde Sí. el dólar libremente puede estar en enero va a ser entre 890, para redondear, Sí. y 1.560, Ujú. ¿no? Claro. Entonces el dólar va a flotar libremente entre esos dos valores. Ahora, una pregunta que me hicieron mucho hoy. Bueno, ¿esto significa que el dólar se va a disparar? ¿Qué está pasando? No, no. De hecho, hoy mismo el dólar no está en el techo de la banda. Ujú. Pero atenti, porque esto es importante, que una de las cosas que el ministro decía, bueno, nos sirve para seguir acumulando reservas. Pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué se acumula reserva? Y esto es un dato muy importante también a tener en cuenta. A ver. Si el techo está por encima, es decir, que sigue sosteniendo su ritmo de subida con la inflación, ¿qué pasaba cuando el dólar llegaba al techo? Bueno, el Banco Central tenía que salir a vender dólares para bajar el precio. Claro. Ahora necesitas una presión mucho más grande para salir a vender. Esa diferencia es acumulación de reservas. Ah, ¿Me, bien. me- Sí, 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 me sí, sí. expliqué? Voy entendiendo exactamente que por un lado la generación de que esa banda se pueda ir un poquito más de los 1.500 como es actualmente, como vos decías, enero,
entiendo que lo de enero vos lo planteás desde lo que puede llegar a ser un 3% de inflación aproximadamente. 2,5, Claro, 2,5, 3. es, Y que te lleve el número a efectivamente. 1.560, claro. Que aumente el dólar, obviamente que nunca es positivo, pero en este caso para el gobierno generaría no tener que salir a vender, porque si vos tenés la banda a 1.500 y el dólar se va a 1.560, esos 60 pesos de diferencias hace que el gobierno tenga que salir a vender. Eso es por lo menos lo que puedo interpretar de tu explicación. Efectivamente. Entonces, ese ahorro, para ponerlo entre comillas, es todos los dólares que el gobierno no va a tener que inyectar en el mercado gracias a esta forma de actualización. Ahora, Que no significa sí. que el dólar vaya a aumentar ahí, ¿eh? Ujú. Eso es un detalle. Seguramente del otro lado mucha gente esté tratando de entender o entendiendo y te pregunta, claro, Agop, ahora yo te hago una pregunta. Cuando yo vaya a la góndola en enero, como vos me estás planteando, ¿esto significa que los precios van a aumentar? Yo voy a ir a comprar la yerba y va a estar 200 pesos más, va a estar igual, va a afectar esto en los precios, porque claro, acá tenemos que bajarlo a un término más allá de lo económico, a saber si esto va a trascender y se va a expandir también trasladándolo a los precios. Bueno, gran pregunta, gran Claro, pregunta. Primer gran distinción es, esta es una medida macro, macro, claro. ¿bien? Uno de los desafíos del gobierno es ver, bueno, cómo llegamos con el equilibrio macro. El gobierno habla mucho de los fundamentals de la economía. Sí. Lo traduzco simple y llanamente, es que las variables macroeconómicas del país están bien como para tener un crecimiento. De hecho, se estima entre el 3 y el 5%, y hay algunos que ya lo llevan al 8, que yo no creo ni cerca, pero entre el 3 y el 5% puede ser una medida razonable de crecimiento. Ujú. El desafío es, bueno, si nosotros incorporamos reservas, lo que significa es que baja el riesgo país. Al bajar el riesgo país, seguimos siendo cada vez más baratos, entonces podemos liquidar deuda anterior, el rollover, entonces tenemos tasas más baratas, somos más rentables, y es como una, si se quiere, un círculo virtuoso que puede ir pasando. Ujú. De nuevo, sigue el desafío de tener que la macro pase a la micro, ¿no? No habría ningún fundamento por el cual hace un gran incremento de precios en enero. No, no debería ser así. Bueno, veremos entonces en definitiva, pero la realidad, Gop, es que seguramente seguiremos hablando de este tema. Seguramente te molestaremos más adelante para seguir hablando de estos temas que a veces son tan difíciles de trasladarlo a un idioma tranquilo y fácil de explicar, pero la verdad que lo has hecho de muy buena manera. Te agradecemos mucho, por tu participación. Un placer, Gonzalo. Un saludo y muy buena semana para todos. Un abrazo grande. Agop Caragós, él es economista y tuvo la amabilidad de atendernos para hablar sobre este cambio que propuso el gobierno nacional en cuanto a la estrategia para el precio del dólar y también, como decía, para las reservas del Estado Nacional.